Historia de Isaac que se encuentra en Génesis, capítulo número 26, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Leeré como siempre Nueva Traducción Viviente. Y dice así la Biblia: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como se lo prometí solemnemente a tu padre. Amén y amén. Me voy a basar en la historia del hijo de Abraham llamado Isaac. La palabra del Señor nos posiciona en un momento particular de este muchacho. Y el momento tiene que ver con lo siguiente: cuando se trata de las decisiones, usted tiene que tomar decisiones sabias en dos momentos cruciales de la vida. El primer momento es cuando todo está mal. Cuando las cosas están mal, si usted decide mal, va a empeorar todo lo que está viviendo. Pero el segundo momento en el que tenemos que tomar decisiones sabias es cuando todo está bien. Mire, hagamos un ejercicio. Míreme a los ojos y respóndame esto. ¿Cuántos alguna vez en su vida han pasado por una temporada buena? Que dicen: pastor, me ha ido bien, he tenido buenos negocios, Dios me ha bendecido. Levante la mano, yo los veo. Levante la mano, levante las dos para que se vean más. Eso, muy bien. ¿Qué han pasado por buenos momentos? Bájelos aquí y ahora respóndame esto. ¿Cuántos de nosotros, cuando había mucho, no administramos bien? Y hoy decimos: pastor, si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera invertido bien lo que Dios me dio, si yo hubiera sido un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, hoy estaría mucho mejor de lo que en este momento estoy. ¿Está viendo? Usted puede equivocarse en los malos momentos, pero paradójicamente se podría equivocar también en los buenos momentos. Por lo tanto, la historia de Isaac es una historia bien bonita, porque me muestra a un Isaac que pasó por un momento difícil y decidió bien, pero también que cuando estuvo en el momento bueno, volvió a decidir bien. Y es lo que le voy a enseñar en esta noche: cómo tomar decisiones sabias. Lo primero que le quiero mostrar en este momento es el primer consejo que encuentro en la historia de Isaac, y es este. Dice la palabra que en la región en la que él vivía viene una situación de hambre, una situación que no podía controlar él, un problema, una dificultad. Y creo que todos hemos pasado en algún momento por dificultades. Pero cuando viene este problema, la Biblia dice que a Isaac se le ocurre una idea. La idea era: como en esta tierra no hay comida, voy a irme para Egipto. Pero viene Dios y le habla y le dice: Isaac, no quiero que te vayas para Egipto, quiero que te quedes en esta tierra donde te he establecido. Porque quiero que escuches esto. El primer consejo para tomar decisiones sabias es este. Si alguien está tomando nota, escríbalo por favor. Escuche a Dios antes de hacer un cambio. Lo voy a volver a repetir. Si quieres tomar decisiones sabias, lo primero que debes hacer es escuchar a Dios antes de hacer un cambio. ¿Puedes repetirlo conmigo? 1, 2, 3, diga: escuchar a Dios antes de hacer un cambio. Cuando Isaac tenía la posibilidad de irse a resolver su problema, Dios le dice: no quiero que hagas eso, te vas a quedar aquí porque aquí te voy a bendecir. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que cuando pasamos por momentos de problemas, no escuchamos a Dios, escuchamos nuestros impulsos, escuchamos nuestras ideas, escuchamos las ideas de otros. Y si usted quiere tomar decisiones acertadas, necesitará aprender a escuchar a Dios.
Mire, yo estoy felizmente casado, pero mi esposa a veces se porta terrible. En serio. Yo he querido decir, Lorenita, yo te amo, mija, pero fuera, en el nombre de Jesús. Terrible. Y me acuerdo que un día recién casados me enojé con Lorena. Me dio rabia. Porque eso sí, usted puede estar casado con el amor de su vida, pero cierto que esa señora o ese señor a veces como que se desconfiguran. No se ría, dígame amén. ¿Verdad o no? Y usted, uy, pastor, yo no sé qué le está pasando a este señor, hágale una liberación. Bueno, así me pasó un día con mi esposa. Y resulta que tuvimos un altercado, y yo estaba acostumbrado a resolver mis problemas de la siguiente manera. Yo me enojé con ella, y como ese día estaba bravo con Lorena, dije, pues hoy no duermo en la cama. Y me fui a dormir a la sala, y ahí me eché. Me tiré en la sala, y escuche esto, sin cobija para inspirar pesar. Yo me quedé ahí tirado. Y yo sentí que a la madrugada llegó ella y dijo, ay, qué pesar. Y con ese frío, y me tiró una cobijita encima. ¿Y sabe yo qué sentí? Yo me dejé arropar, pero yo estaba despierto. Yo la miré así de reojo. Dije, me funcionó porque yo quería llamar la atención. Pero un día me acordé que con la misma Lorena yo iba manejando el carro con ella, y un día nos pusimos a pelear en el carro. Y entonces estábamos nosotros discutiendo. Pastor, ¿ustedes pelean? Pues claro, ¿usted cree que yo llegué aquí en una nube? Yo llegué en carro. También me equivoco. Y entonces tuvimos una discusión en el carro, y yo le dije, ¿sabe qué? Para ese carro, yo me bajo aquí. Imagine, para el carro si el que venía manejando era yo. Pues yo paré y me bajé y azoté la puerta y me fui. Porque ¿sabe yo qué quería? ¿A que no sabe yo qué quería? Que ella me rogara, que ella viniera y me buscara y me dijera, príncipe, ven, súbete al carro otra vez. Así que yo me paré con dignidad. No, eso no es dignidad, eso es orgullo, papá. A esperar a que ella me llamara, cuando de repente yo escucho que el carro suena. Me dejó tirado, se fue. Cuando yo me volteo, veo que el carro va por allá. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo no tenía ni un peso en el bolsillo. Con orgullo y todo, me tocó irme caminando hasta la casa por soberbio. Porque hay una cosa que lo puede llevar a usted a tomar decisiones equivocadas. ¿Y sabe qué es? La inmadurez. Otra vez. ¿Sabe por qué hay gente que se mueve sin consultar a Dios? Por la inmadurez. Porque no piensan, simplemente sienten y se dejan llevar por sus emociones. Entonces, ante un problema dicen, pues yo me voy porque yo no me aguanto más esto, y actúan con una inmadurez que lo único que está haciendo es causarle daño a su familia, daño a sus hijos y daño a lo que Dios le ha dado. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, pasa de la inmadurez a la sabiduría. ¿Y sabes cómo pasas a la sabiduría? Cuando no te dejas llevar por lo que sientes, sino que tú dices, tal vez estoy pasando por un momento difícil en mi familia, tal vez estoy pasando por un momento de dificultad en mi hogar, tal vez estoy molesto con mi esposo, molesto con mi esposa, molesto con mis hijos, pero no me voy a ir de donde Dios me ha puesto, porque no me voy a meter donde Dios no me ha mandado. Hay gente que ha soltado lo que Dios le dio sin que Dios se lo pida, y terminan metidos en problemas. Míreme a los ojos y escúcheme. No suelte lo que Dios no lo ha mandado a soltar. Si usted quiere ser una persona sabia, antes de tomar decisiones importantes, pregúntele a Dios. Hay gente que ha renunciado a trabajos, hay gente que ha soltado su familia, hay gente que ha soltado cosas que Dios le encargó solo por su inmadurez, solo por sus sentimientos. Pero hoy en el nombre de Jesús vengo a decirte, si te equivocaste, para ti también hay esperanza, porque mi Dios perdona, restaura y da nuevas oportunidades. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y grite bien fuerte, amén, en esta noche. No te dejes llevar por la inmadurez. Ahora hay otra cosa que nos lleva a nosotros a movernos, y es la inmediatez. El problema de Isaac era hambre, y en Egipto había mucha comida.
Así que la fácil era, pues me voy. Y me voy para Egipto porque allá está todo lo que necesito. Pero me llama la atención que la bendición de Dios no dependía del lugar donde Isaac iba a estar parado. La bendición de Dios dependía de su obediencia. Hay gente que dice, pastor, es que estoy pasando por esta crisis y yo necesito resolver este problema ya. Y entonces esa prisa nos puede llevar a nosotros a dejarnos guiar por la inmediatez. La inmediatez bloquea la paciencia. Y cuando usted no tiene paciencia, no va a poder ver la mano de Dios, porque hay cosas que usted está viviendo que por más de que se desespere, Dios las va a resolver y Dios las va a intervenir, pero no en su tiempo, sino en el tiempo del Señor. Si algo necesitamos nosotros como hijos de Dios para salir de las crisis donde estamos, es aprender a esperar en el Señor. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero ya se lo decía, la inmediatez lo puede llevar usted a tomar decisiones equivocadas. A ver, levante la mano todo el que algún día tomó una decisión a la carrera y sabe que la tomó mal. Levante las dos para que se vean más. ¿Qué dice, pastor? Yo dije sí y me metí en una deuda, me metí en un compromiso, me metí en un problema por la inmediatez. Tenga mucho cuidado, porque hay cosas en su vida donde por más de que usted esté desesperado, tendrá que aprender a esperar. Hay cosas en su vida que por más de que usted quiera resolverlas ya, hay cosas en donde usted tendrá que darle tiempo a Dios para que Él intervenga y para que Él mueva su mano. El problema es que usted cree que el mundo solamente gira a su alrededor, pero hoy le quiero decir, hay cosas que tal vez Dios está preparando en otro lugar, en otra persona, y primero tiene que gestionarse eso para que quepa tu bendición. Aprende a esperar en Dios y no dejes que la inmediatez te robe la bendición de Dios. Dios le dijo a Isaac, aunque parezca una locura, aquí te voy a bendecir. Pero es que Egipto se ve mejor, pero aquí te voy a bendecir. Pero es que Egipto se ve fascinante, pero es que la bendición de Dios no depende del lugar donde estás parado. La bendición de Dios depende de que donde vayas, su presencia esté contigo. Aprende a esperar, porque la Biblia dice que los que corrieron a Dios no fueron defraudados. Y yo creo en el nombre de Jesús que tú no vas a ser defraudado, que tú que has decidido confiar en Dios no vas a quedar en vergüenza. No vas a que no, alguien grite mi amén si me está entendiendo. Pero aprende a esperar en Dios. Ahora, hay otra cosa que nos lleva a nosotros a tomar decisiones equivocadas, y es que no escuchamos a Dios, no oímos a Dios, no nos atrevemos a esperar, a preguntarle. Ahora, la pregunta de muchos es, pastor, ¿cómo hago para escuchar a Dios? ¿Cómo hago para saber que Dios me está hablando? Pues se lo voy a responder. Primero, Dios nos habla a través del consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay victoria. ¿Y sabe cuál es la gente que más se equivoca? La gente que menos le gusta pedir consejos. ¿Ha visto gente que toma decisiones importantes y no pide consejos? Es gente que siempre estará metida en problemas, porque el que no pide consejo cree que se las sabe todas. Y si hay alguien que se estrella contra la vida, es el que cree que se las sabe todas. ¿Conoce a alguien así? Usted levánteme la mano si alguna vez ha visto una persona así, que dice, pastor, a este no se le puede dar un consejo porque se enoja. A ver, deláteme en esos barrigones, yo los veo. Yo le digo que no lo haga y se enoja. Yo le digo que paguemos esto así y le da rabia. Dice, usted me va a enseñar a mí a administrar, yo veré cómo manejo mi vida. Esa clase de gente, los que más desprecian los consejos, son los que más problemas tienen en la vida. Dios habla a través del consejo. Pídale consejo a gente sabia y dígales, mira, he pensado hacer esto, he pensado meterme en esto, he pensado adquirir esto, he pensado irme del país, he pensado moverme de ciudad. ¿Qué me aconsejas? En la multitud de consejos Dios habla. Así no diga amén, así es. Pero hay otra forma en la que Dios habla, y es que Dios habla a través de su palabra. Por eso cuando usted viene a la iglesia y escucha las predicaciones o decide leer la palabra del Señor,
se encuentra de que la Biblia habla de cosas que parecieran del pasado, pero en realidad siguen vivas, porque la palabra del Señor enseña que la Biblia está viva, es la palabra del Señor. ¿No le ha pasado alguna vez que de repente usted escuchó una predicación o escuchó un predicador y usted dijo: ¿quién le contó mi vida a ese señor? Dios te está hablando. Pero hay otra forma en la que Dios habla. Dios habla a través de nuestras autoridades espirituales. Cuando vamos a nuestros pastores, cuando vamos a nuestros líderes y le decimos: hey, estoy pensando hacer esto, ¿podrías darme un consejo? Escucha con atención la voz de tus autoridades, porque Dios nos habla a través de ellos también. O aquí algún día Dios no usó a su papá o a su mamá para darle una instrucción, usted no la quiso obedecer y al final se dio cuenta que esa instrucción era la instrucción correcta. Levánteme la manito si le ha pasado. Dios habla a través de la autoridad, pero también Dios habla a través de sueños. Es otra forma que la Biblia nos enseña que Dios usa para hablarnos. Pero esta me encanta. Dios habla dándonos paz en el corazón. Han habido momentos en donde yo he querido hacer cosas y no he estado seguro si es lo correcto o no es lo correcto. ¿Sabes qué debes hacer tú? Orar y decirle: Dios, muéstrame si esto que estoy pensando hacer es lo correcto o no es lo correcto. Pero hay gente que toma decisiones importantes sin consultar a Dios y terminan metidos en problemas graves donde tendrán que ir a buscar la ayuda del Señor. Sea sabio. En lugar de meterse a resolver problemas, tome decisiones que lo ayuden a esquivarlos para que usted pueda ver la mano de respuesta de Dios en su vida. ¿Sabe quién es el sabio? El que antes de cambiar escucha la voz de Dios. La decisión de Isaac parecía la mejor: me voy para Egipto. Pero Dios tenía algo diferente para él. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tú que has pensado, tú que te has programado, que has dicho: ya sé, me voy del país, voy a hacer lo indebido. Hoy te digo, hay algo mejor que tus planes y son los planes de Dios. La Biblia dice que sus pensamientos no son como los nuestros, pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que sus planes son mejores que los de nosotros. Si tú decides obedecer a Dios, ten por seguro que aunque tu desierto sea grande, en ese desierto vas a ver la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Escuche a Dios antes de moverse. Pero vamos con el segundo consejo, y es este. Escriba por favor: no resuelva sus problemas con mentiras. Otra vez: no resuelva sus problemas con mentiras. Levante la mano todo el que dice: pastor, yo detesto que me mientan. Aquí les gusta la mentira, según veo. Voy a volver a preguntar. Levante la mano todo el que le da rabia que le mientan. Pero bien arriba yo los veo, bien arriba, eso es, déjela arriba. Es más, muévamela así. Eso es, déjela quieta, no la baje. Ahora quiero que levante la mano todo el que algún día en su vida ha mentido. ¿Vieron? A mí no me gusta que me mientan, pero yo he mentido. ¡Qué paradoja! ¿Sabe cuál es el problema del mentiroso? ¿Sabe cuál es el peor problema del mentiroso? No ser consciente que si algo le va a destruir la familia, que si algo le va a destruir su reputación, que si algo le va a cerrar puertas en la vida, que si algo lo va a perjudicar, que si algo se va a volver como una traba que no va a dejar que avance, es la mentira. La Biblia dice que Isaac se queda en Gerar. Dios le dice: quédate aquí. Era tierra de filisteos, eran tierras enemigas, pero Dios le dice: aquí te voy a bendecir, aquí te voy a guardar. Había una promesa, diga conmigo promesa, fuerte, diga promesa. Y esa promesa decía: yo voy a hacer que aquí te vaya bien. Ya tenía un respaldo de Dios. Pero dice la palabra que la esposa de Isaac, llamada Rebeca, era una mujer muy hermosa.
Ella era pariente de Isaac. Y cuando los filisteos ven a Rebeca, le preguntan a Isaac y le dicen: ¿y esa mujer quién es? Isaac, en lugar de decir es mi esposa, miente y dice: es mi hermana. Pregunta: ¿era la hermana o era la esposa? Claro que era la esposa. Pastor, pero eran parientes cercanos. Claro, en ese tiempo se casaban parientes cercanos, estamos de acuerdo, pero no era una pariente cercana, era su mujer, era su esposa. ¿Y sabe qué es esto? Un patrón de algo que muchos de nosotros no hemos evaluado en la vida, y mientras no lo evaluemos nunca vamos a crecer. La Biblia dice que años atrás el padre de Isaac hizo exactamente lo mismo con su esposa. Cuando llegaron a Egipto, le dijeron: ¿y esa mujer quién es? Y Abraham dijo: es mi hermana. Mintió. Pero después Abraham llegó donde Abimelech, rey de los filisteos, y le dijeron: ¿y esa mujer quién es? Y Abraham dijo: es mi hermana. O sea, su papá había mentido y ahora su hijo también estaba mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que puede arruinarte la vida, son los pecados generacionales. ¿Cuáles son los pecados generacionales? Cuando tú te sientas a ver la historia de tu familia y tú dices: pastor, yo he estado a punto de perder mi hogar por el licor, he estado a punto de perder mi hogar por el mal genio, he estado a punto de perder mi hogar por la infidelidad, he estado a punto de perder mi hogar por el desorden. Pero cuando miro la historia de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, parece que es un pecado que se está repitiendo de generación en generación. Pero hoy quiero que me mires y me escuches lo que te voy a decir. Pensar que el problema se resuelve con pecado es el peor error que puedes cometer. Cuando Cristo llega a la vida, Cristo llega a tu vida para cambiarte, Cristo llega a tu vida para transformarte, Cristo llega a tu vida para que no sigas repitiendo los errores del ayer. Pastor, es que el hogar de mis abuelos se dañó, el hogar de mis padres se dañó y mi hogar está al borde del colapso. Hoy te digo en el nombre de Jesús, Cristo tiene el poder de romper esas cadenas, y yo creo en el nombre de Jesús que tu hogar puede ser un hogar restaurado, que tu hogar puede ser un hogar bendecido. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, que tú puedes ser libre de las cadenas que han atado a tu generación, pero tienes que dejar de repetir los pecados de tus antepasados. No puedes seguir con lo mismo. Isaac repite el mismo patrón, vuelve a caer en lo mismo, vuelve a hacer lo mismo que su padre hizo. ¿Y sabe qué veo en esta historia? ¿Sabe qué noto en este momento? Una verdad que todo pecador debe entender, y es esta, o mejor, que todo mentiroso debe entender, y es esta: toda mentira, tarde o temprano, saldrá a la luz. Así no diga amén. Así es. Toda mentira, tarde o temprano, saldrá a la luz. Supongamos que usted no cree en Dios. Supongamos que usted llegó aquí porque alguien lo invitó y está probando. Le tengo una noticia: creas o no creas en Dios, toda mentira tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Y sabe quién es el que más va a perder? El mentiroso. Porque el mentiroso puede abrir una puerta con una mentira, pero cuando se descubra la verdad va a cerrar todas las que un día abrió. No hay nada mejor en la vida que aprender a ser personas honestas y transparentes. Isaac le dice a ellos: es mi hermana, pero los filisteos lo ven acariciándola y su verdad sale a la luz. ¿Y sabe qué aparece? Cuando Abimelech va y busca a Isaac, usted puede leer la historia en la Biblia, le dice: ¿tú por qué nos hiciste esto, Isaac? ¿Por qué nos engañaste de esta manera? ¿Sabes qué es algo que tarde o temprano vas a entender? Que el pecado siempre será algo innecesario. O dime, ¿para qué te sirvió engañar a tu esposa luego de perder tu hogar? ¿Para qué te sirvió hacer negocios indebidos luego de que saliera a la luz? ¿Para qué te sirvió gastar tanto dinero en el licor si ahora no tienes nada de lo que un día tuviste? ¿Para qué te sirvió mentir, hacer lo indebido? Tú te has dado cuenta que todo lo que le has dado el pecado lo has perdido, pero la palabra del Señor dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué estoy aquí? Hoy estoy aquí para decirte: si algún día tomaste el camino del pecado para pensar que eso iba a arreglar tu vida, hoy seguramente
seguramente ya te has dado cuenta que el pecado te destruye, que el pecado te desbarata, que el pecado te avergüenza, pero hacer la voluntad de Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa noche. Toma la decisión de hacer lo correcto y tú vas a estar tranquilo, vas a ver el favor de Dios. Yo soy padre de 2 hijos, Jerónimo y Anita. Y Anita tiene una particularidad. Anita nunca dice mentiras. Anita no miente. Mira, ella puede meterse en el problema que sea, pero dice la verdad. La otra vez la recogí en la escuela y le dije a los dos, les dije, ¿cómo les fue? Jerónimo, ¿cómo te fue? Y me dijo, bien, papá, bien. Ese bien que tú ya sabes que hay algo escondido en la agenda. Le dije, pásame tu agenda. Revisé la agenda y efectivamente había una nota que decía que se había portado mal. Y luego le pregunté a Anita, le dije, Anita, ¿y a ti cómo te fue? Me dijo, mal. ¿Cómo? Mal, papi. Me porté muy mal. Muerta de la risa. Yo no sabía si regañarla o reírme, pero es que es bien honesta. En estos días estábamos en un centro comercial en mi ciudad y Jerónimo cumple años mañana. Entonces yo le dije, vamos a ver y me muestras qué te gustaría que yo te compre. O sea, fuimos a vitrinear. Vitrinear, verbo colombiano que consiste en andar pelado antojándose. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta ir a vitrinear? Levante la mano, yo lo veo. Aleluya. Cuando uno va a vitrinear, usted entra con toda la actitud del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, usted no puede entrar ahí todo achicopalado, que buena, no, yo vengo a ver. No, no, no. Entra con caché. ¿Cuántos dicen amén? Buenos días. Pregunta, evalúa. Entonces yo entré y mi hija, Anita, no solamente es muy honesta, también es antojadísima, como la madre. Entramos a una tienda de zapatos fina y entonces ella mandó a sacar como 3 pares de zapatos. Quiero estos y se los midió sin preguntarme. Recuerde, habíamos ido ¿a qué? ¿A qué? O sea, el papá andaba pelado. Fuimos a vitrinear. Se mide unos tenis súper lindos. Me dice, papi, ¿qué tal te parecen? Yo, están hermosos, divinos, mi amor. Porque usted no puede hacer quedar mal a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Quítese eso, hombre, que vinimos fue a vitrinear. No, no. Yo le dije, estás bella, mi amor, hermosa, linda. Y le dice a la vendedora, me los llevo. No, Ana, no. No, ¿por qué? No. Vinimos a ver, yo después te los compro. Y dice, ok, se quitó los zapatos y se los pasó a la vendedora. Se los dio. Y cuando se los da le dice, cuando mi papá tenga plata, volvemos. Yo, esta peladita me hizo quedar como un cuero aquí, en vergüenza, pero es que dijo la verdad. Y pasa algo poderoso cuando alguien es honesto. El que dice la verdad anda tranquilo en la vida. El que dice la verdad no tiene nada que esconder. El que dice la verdad puede levantar su rostro en alto y decir, busquen mi vida, busquen mi celular, búsquenme en la vida, no tengo nada de qué avergonzarme. Porque particularmente el que habla la verdad y el que vive la verdad peca menos en la vida. Así no diga amén. Así es. Si va a aplaudir a Jehová de los ejércitos, hágalo con toda la fuerza, por favor. Entonces, no resuelva sus problemas con mentira. El que resuelve el problema con las mentiras, en lugar de resolverlos, los empeora. Quiere levantarse de la crisis donde está, transfórmese en una persona honesta y diga siempre la verdad. Si usted se metió en un problema, hable con la verdad. Y cuando una persona dice la verdad, aunque se haya equivocado, conserva la confianza. Pero cuando una persona miente para reparar un problema y lo descubren, no solamente me vas a causar daño por lo malo que hiciste, sino que también vas a destrozar la confianza que tenía en ti. Es preferible un honesto que se equivocó que un mentiroso que se cree perfecto.
Lo voy a volver a repetir. Es preferible un honesto que se equivocó a un mentiroso que se cree perfecto. No, yo no fui. No, yo no lo hice. No, yo allá no estaba. No, yo ya dejé eso. No, yo no estaba tomando. No, yo no estaba consumiendo. Por eso es que no has podido cambiar. Por la mentira. Hoy en el nombre de Jesús te digo, rompe eso y dile: Señor, me presento tal cual como soy. Tengo la vida hecha pedazos. Yo te necesito. Yo me he equivocado, pero yo quiero cambiar. Cuando una persona tiene un corazón honesto, Dios hará cosas nuevas y cosas grandes en esa persona. Dígame amén si me está entendiendo en esta noche, por favor. Caminemos en la verdad. Tercer consejo para tomar decisiones buenas. Vamos a recapitular hasta ahí, ¿le parece? Lo primero que le enseñé es que debemos escuchar a Dios antes de hacer un cambio. Antes de tomar una decisión importante, debemos consultar a Dios. Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Es tu voluntad? ¿Debo moverme? ¿Debo esperar? ¿Debo irme o debo quedarme? Si usted le pregunta a Dios, Dios le va a responder. Y le mostré que hay diferentes formas en las que Dios nos habla. Nos habla a través de la palabra. Y por eso aquí sentados hay personas que creen que a mí el pastor me contó la vida de ustedes, pero no me ha contado absolutamente nada. Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios y Él es el que está hablando a tu vida y a tu corazón. También te dije que Dios habla a través de su palabra. Te dije que Dios habla a través de los consejos, que Dios habla a través de los sueños, pero también que Dios habla dándonos paz en el corazón. ¿Hasta ahí me he explicado con la suficiente claridad? Dígame amén. Lo segundo que le acabo de explicar es que no es sabio resolver nuestros problemas con mentiras. Por el contrario, sabiduría es siempre decir la verdad. Sabiduría es confiar en que Dios va a estar con nosotros y que si tengo que enfrentar un problema con la verdad, tendré el respaldo de Dios si soy honesto, aunque me haya equivocado. Pero si yo me zafo de un problema con una mentira, voy solo sin el respaldo de Dios. Así que la mentira tarde o temprano saldrá a la luz y además es algo innecesario. Te das cuenta de que tanta mentira al final, en lugar de arreglarte la vida, te la destruye. Ahora voy a pasar al tercer consejo de esta noche y es este. Escriba por favor. Tercer consejo para tomar decisiones con sabiduría: no pierdas la obediencia y la constancia. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga: no debo perder. Fuerte, diga: no debo perder la obediencia y la constancia. Vamos a la palabra del Señor. Dice el versículo número 12 al 14 del mismo capítulo 26 de Génesis lo siguiente: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año. ¿Cuál año? ¿Cuál año? Diga conmigo: ese año. No, fuerte, diga: ese año. O sea, el mismo año del problema. Isaac siembra sus cultivos. Y mire lo que dice la Biblia: cuando sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Cuando Isaac tenía el problema, el que dijo: me voy a ir para Egipto, ¿qué le dice Dios? No te vayas para Egipto, quédate aquí, porque aquí te voy a bendecir. Él obedece a Dios. ¿Y qué hace Isaac? No solamente se queda, sino que sigue trabajando en lo que Dios le había mandado hacer. Porque hay gente que cree que por obedecer a Dios es simplemente dar un paso y quedarse quietos. No, Dios te está dando una instrucción, pero si Dios te dijo que te quedaras, quédate y sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Yo no sé para quién es esta palabra, pero no me cabe la menor duda que es para alguien. Se lo voy a volver a repetir. Si Dios te dijo que te quedaras, quédate y sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer.
Se lo voy a volver a repetir porque hay gente que no me está entendiendo. Dije, si Dios te mandó a quedarte en un lugar, quédate, pero sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Y sabe qué pasó con Isaac? Ese año, dice la Biblia, cosechó 100 veces más lo que había plantado. La obediencia y la constancia son una mezcla poderosa. Si usted aprende a obedecer a Dios, pero también aprende a permanecer en lo que Dios lo ha mandado a hacer, usted se va a encontrar con los resultados más grandes que algún día vaya a ver en su vida. Hay gente que le falta constancia, hay gente que le falta permanecer, hay gente que empieza y todo lo deja tirado, hay gente que se anima y luego se desanima. Mientras vivas en ese estilo de vida, nunca tendrás resultados, porque Dios bendice al que está dispuesto a obedecer, pero también el que está dispuesto a permanecer. ¿Sabes cuántos hogares he visto yo que se han restaurado? Los he visto restaurados porque entendieron que tenían que obedecer a Dios y permanecer en constancia, luchando por esa familia y luchando por esos hijos. Pero hay gente que dice: pastor, mis fuerzas se acabaron, estoy desanimado, siento que no puedo más. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: si Dios te mandó a hacerlo, hazlo y permanece haciéndolo, porque así como has visto la cosecha de tu cansancio, también verás la cosecha de tu esfuerzo. Alguien tiene que decirme amén en esta noche si me está entendiendo. No sueltes lo que Dios te mandó a hacer. Obediencia y constancia. Necesito 3 hermanos que, al igual que yo, tengamos unos cuantas libras de más. 3 hombres que tengan su barriguita como yo. A ver, 3 que quieran venir aquí conmigo. 3 voluntarios. Si no son voluntarios, yo los busco porque de aquí los veo. 3 que estén así como el pastor Juan. Eso, venga para acá, venga. Qué lindo. Pues qué lindo que se animó, ¿no, el hermano? Bien, venga para acá. Necesito otros 2 que digan: pastor, me encanta la hamburguesa, la salchipapa, la empanada con ají. A ver, lo veo. Tengo 1, 2 que tengan su buena. Por ahí se levantó un hermano flaquito, ¿no? Que siente lo que él no. Necesito uno que esté como yo. Listo, venga para acá, hermano. ¿Cómo le va? ¿Su comida favorita cuál es? Hamburguesa. Se le nota. Eso es. Necesito 2 más. 2 más. Venga, hermano, usted el de blanco, le tocó. ¿Quién lo mandó a sentarse al frente? Venga para acá. Eso, 2. Uy, varón. Qué muchacho. ¿Cuál es tu comida favorita? La salchipapa. Yo sabía. Vengan para acá los 3. Miren, quédense aquí conmigo. Miren estos cuerpos monumentales que tenemos nosotros. Cuento 3 y nos vamos a dar una vuelta. Listo, 1, 2, 3, vuelta. Mire esa belleza. Todos descuadernados, todos deformes. Ahí estamos. Para poder acabar con esta barriga, necesitamos tener algo que se llama constancia. Repita conmigo eso. 1, 2, 3. No, más fuerte. 1, 2, 3. Pues mire lo que vamos a hacer los 4. Vamos a hacernos unas cunclillas. Así. 4 cunclillas. ¿Listos? Cuento 3 y arrancamos. 1, 2 y 3. Hágale. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a saltar y hacer esto. Dele. Bien altas las piernas. ¿Sí ve cómo nos tiembla la barriga? Increíble, ¿verdad? Muy bien. Ahora 4 cunclillas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Dele. Oiga, denos un aplauso, motívenos. ¡Pare! Ahora vamos a hacernos 4 lagartijas. 1, 2, 3, 4. Pare. Vengan más acá, muchachos, vengan más acá. ¿Qué nos nota? ¿Qué nota? No. Concéntrese en la barriga. ¿Qué nos nota? Está igualita. Respóndame esta pregunta. Lo que acabamos de hacer estos 4 barrigones, ¿es bueno o es malo?
No, respóndame, ¿bueno o malo? Entonces, ¿por qué no da resultados? Porque las buenas decisiones se mantienen. Así no diga amén. Así es. ¿Cuántas cosas usted no ha visto resultados? Porque le ha faltado obediencia y le ha faltado constancia. ¿Sabe qué es sabio? Sabiduría es empezar y mantenerme en lo que Dios me mandó a hacer. Sabiduría es decir, voy a orar, pero no voy a orar a veces, voy a orar siempre. Sabiduría es tomar la palabra del Señor y decir, voy a empezar a leer, voy a empezar a escudriñar, voy a empezar a estudiar la Biblia, pero no una vez, sino siempre. Cuanto más constancia tengas, más resultados vas a tener en la vida. Pero aquí hay gente que tomó muy buenas decisiones, pero creen que con un día de ejercicio la vida le va a cambiar. Sáquese de la cabeza que Dios tiene pastillas automáticas. Dios no cambia cosas así. Dios tiene procesos, y para poder mantenerte en los procesos necesitas ser obediente y constante. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y grite un fuerte amén. En esta noche, constancia y obediencia. Espero volver y encontrarlos más flacos. Un aplauso para nuestros amigos. Gracias. 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 Obediencia y constancia. Míreme a los ojos y escuche esto. Queremos tantos cambios automáticos. Diguito, ¿puedes venir? Queremos tantos cambios instantáneos. Queremos tantos cambios de la noche a la mañana, que se nos ha olvidado de que Dios transforma nuestra situación no cuando simplemente obedecemos una vez, sino cuando decidimos obedecer a Dios siempre. Dios le dijo a Isaac, no te vayas para Egipto, quédate aquí y aquí te voy a bendecir. Míreme a los ojos y respóndame esto. ¿Lo bendijo rápidamente o lo bendijo con el pasar del tiempo? La Biblia dice, ese año, después de que él sembró, Dios lo bendijo. En otras palabras, la bendición de Dios va a llegar si aprendes a tener constancia. Hay mucha gente aquí sentada que por falta de constancia hoy está en una posición que no debería estar. Podrían estar mucho mejor, pero dejaron la universidad tirada porque no, es que son muy duro, pastor. Dejaron el emprendimiento tirado, no, pastor, porque yo soy muy duro. ¿Usted quién le dijo que las grandes bendiciones son sencillas? ¿Sabe quién se lo dijo? El internet, por andarle viendo la vida a todo el mundo, que es que este prosperó, que es que este avanzó. A mí me encanta la vida de esto. Y le voy a decir, las grandes personas y los grandes resultados vienen después de los grandes sacrificios. Dios bendice a la gente esforzada y valiente que aprende a obedecerlo. Díganme amén en esta preciosa noche, por favor. Obediencia y constancia. Problema es que nosotros estamos buscando un brillo equivocado. Estamos buscando el brillo bonito. Estamos buscando el brillo fantasioso, el brillo ficticio, el que sorprende, el que llama la atención. Mira el hogar que te muestro en mis fotografías de Instagram. Mira los lujos que te muestro con mi vida. Queremos sorprender con lo ficticio. Y es lo mismo que pasa con velitas como esta. Yo creo que algún día todos la aprendimos en la vida. Mire, esto tiene una particularidad. Ya casi va a aprender. Oren por Diego, por favor. Mire, ¿se ve bonito o no se ve bonito? ¿Qué hubo? Que si se ve bonito. Claro que se ve bonito. Y usted la ve, usted dice, wow, que mire, hasta la niña está feliz viendo esto. Cautiva. Ahí tengo otro chiquitín mirándome así, con los ojos abiertos. Cautiva. Se ve increíble. Está bonita. Se prendió rápido. Pero el problema no solamente es que se prende rápido y que se vea bonito. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que se apaga también demasiado rápido. ¿Y dónde está el brillo? Ya se fue. ¿Y dónde está lo increíble que se veía? Ya se fue. Fue bonito, pero fue rápido. ¿Para qué sirve esta vela? Para nada.
A ver, ¿cuándo usted ha visto un sancocho en el río calentando la olla a punta de estas velas? Jamás. Esto solamente sirve para sorprender, pero no sirve para nada más. Pero hay otro fuego, y es este. Este fuego, como usted puede observar, no es tan extravagante como el otro. No se ve tan guau. Mire, la niña ya no me está mirando. Pero con este fuego puedo encender a otros. Con este fuego puedo encender una estufa. Con este fuego puedo quemar todo un lugar. Con este fuego puedo hacer muchas cosas, pero tiene una particularidad. Mire, es demasiado vulnerable. Mire, se apaga con nada. ¿Y sabe cuál es el problema de muchas personas? Que no han entendido que la obediencia a Dios es como una vela encendida. Hace mucho más que el fuego extravagante del pecado. Pero para poder mantenerla encendida, usted tiene que cuidarla. Tienes que esforzarte. No la puedes dejar en cualquier lugar, tienes que protegerla. ¿Sabe? Hay gente que ha tratado de proteger el brillo artificial y se olvidaron del brillo real de su vida. Están protegiendo la apariencia, cuando la apariencia es algo que viene y se va. Pero ¿sabes a qué te trajo Dios en esta noche? A decirte que tu familia no es esto, tu familia es esto. A decirte que tu proyecto no es eso, tu proyecto es esto. Pero si quieres ver la bendición de Dios y quieres que resplandezca y sea de bendición y se mantenga, tendrás que aprender a obedecer al Señor. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este momento, pero usted decide qué tipo de vida quiere vivir. Si la vida efímera y fantasiosa, o una vida que demanda cuidado, que tal vez no va a brillar tanto como la otra, pero va a ser muchísimo más. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tus más grandes resultados vendrán cuando decidas obedecer a Jehová de los ejércitos. Alguien dígame amén en esta preciosa. Y con esto me despido porque llegó la hora de terminar esta palabra. Cuarto y último. ¿Está listo para escribir? No pelees con los envidiosos. Enfócate en tu asignación. Otra vez, diga conmigo, no debo pelear. Fuerte diga, no debo pelear con los envidiosos. Debo enfocarme en mi asignación. La Biblia dice que Isaac prosperó, le fue bien. ¿Sabe por qué? Porque decidió obedecer a Dios. Dios lo bendijo. Pero cuando a usted le va bien, será inevitable que pase algo, y es que se levanten personas envidiosas a tratar de frenar y detener lo que Dios te dio. La Biblia dice que Isaac prosperó mucho, pero los filisteos se llenaron de envidia en su contra. Y es que hay gente que dice: pastor, yo no entiendo por qué hay personas que se han levantado en mi contra. Yo no le he hecho nada malo a otras personas, pero parece que estuvieran ensañados en contra mía. Parece que quisieran ver mi hogar destruido, mi proyecto destruido, mi sueño destruido. ¿Y sabes cuál es el peor error de una persona que no tiene sabiduría? Pararse a pelear con un envidioso. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. El día que Dios restaure tu familia, el día que Dios restaure tu casa, el día que Dios restaure tu ministerio, el día que Dios te levante donde Él diseñó que te va a poner, habrá gente que se va a alegrar, pero también va a haber gente que se va a molestar contigo. Y algo tienes que saber: aunque se enojen, aunque te ataquen, aunque se levanten en contra tuya, donde Dios dice sí, el hombre no puede decir no. Donde Dios abre puertas, el hombre no las puede cerrar. No te desgastes con esa gente. Enfócate en lo que Dios te dio y dile: Señor, seguiré adelante viendo tu bendición. Pero hay gente aquí que se puso a pelear con el que no tenía que pelear. Escuche esto. La Biblia dice
que Isaac va y destapa unos pozos. Los pozos eran necesarios porque eran la fuente hídrica para ellos. Si usted va a su casa y en su casa no hay agua, usted tiene serios problemas, ¿verdad? En el baño, para la comida, para todo. Es preferible quedarnos sin energía que quedarnos sin agua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, esta generación de hoy en día dice: no, pastor, yo sin agua, sin energía, pero no sin internet. Pero el agua es un componente súper necesario. Lo que pasa es que en la antigüedad no habían acueductos. En la antigüedad el agua no llegaba por grifos a las casas. Entonces la sacaban de algo llamado pozos. Excavaban la tierra y esa agua era la que llevaban para la comida, para la limpieza, para la higiene. Era de los pozos. Isaac, en la bendición de Dios, porque Dios lo había prosperado en todo, va y abre un pozo. ¿Y sabe qué pasa? Los filisteos, llenos de envidia, se lo tapan. Es más, la Biblia dice que hay una contienda en ese momento. Y yo no veo a Isaac peleando contra los filisteos diciendo: ahora van a ver al hijo de Abraham en su esplendor. No. Cuando ellos hacen eso contra Isaac, Isaac no se queda peleando contra ellos, sino que va y busca otro lugar y abre otro pozo. ¿Y sabe qué pasó cuando abrió el segundo pozo? Los filisteos volvieron y se lo cerraron. Porque a veces usted le está huyendo a los problemas, pero los problemas lo quieren atrapar a usted. ¿A alguien le ha pasado? No, ¿a alguien le ha pasado? Levánteme la mano y gríteme amén. Pastor, yo no quiero pelear con nadie, pero vea como que me persiguen los problemas. Yo no quiero tener dificultades con nadie, pero parece que me están buscando y me están provocando, pastor, y yo estoy que exploto, pastor. Y preciso Dios lo trae al culto a decirle: no es sabio emparejarte. No hay sabiduría si tú peleas antes de dejar que sea Dios el que te defienda. Porque algo te voy a decir: aunque tu adversario sea grande, aunque tu enemigo parezca amenazante, aunque venga y ruja y diga te voy a acabar y te voy a destruir, hay algo que tu enemigo no sabe, y es que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y él va a pelear por ti. Porque Dios no desampara a aquel que camina en obediencia y en integridad para Dios. Puede más un hijo de Dios en obediencia contra un ejército de gente en desobediencia. Puede más un hijo de Dios en integridad que un impío que venga a amenazarte, a decirte que se va a quedar con lo tuyo, a decirte que va a destruir tu familia. Primero se destruye el diablo antes de que Dios permita que el enemigo venga a arrebatarte lo que él te ha dado. Hoy te digo en el nombre de Jesús: vas a ver el favor y el respaldo de Dios en tu vida. Alguien tiene que decirme amén. Isaac no peleó, Isaac se movió y Dios lo bendijo. Destapa el pozo. Los filisteos se lo tapan y él no viene y dice: pero ¿por qué esta vida tan difícil, Señor? Si tú dijiste que estarías conmigo, ¿por qué me están atacando? Él calladito dijo: voy a abrir otro pozo. ¿Y sabe cuál es la bendición? Que donde iba a acabar, Dios le daba agua. Que donde se metía, Dios lo bendecía. Y esa es la rabia de tus enemigos, que dicen: ¿por qué este le va bien? Y donde se mete le va bien, y en lo que hace le va bien. ¿Y por qué le va bien? Algún día levantarás tu rostro y le dirás: ¿sabes cuál es mi secreto? Porque es que yo no peleo solo, conmigo está Jehová de los ejércitos. Él es mi Dios y mi Señor, y si lo tengo a Él, lo tengo todo en la vida. Se movió, no peleó, hasta que abrió un pozo. Y dice la palabra que en ese pozo finalmente Dios le dio paz y lo llamó Rehobot. El pozo en el que dijo: Dios me ha dado un espacio ancho donde podré crecer, donde podré desarrollarme. Una de las cosas que más yo he cuidado en mi vida es no pelear con nadie, no ser una persona conflictiva, ser amable con todo el que puedo. Pregúnteme cuántos problemas yo he tenido con gente en la vida. Pregúnteme. Que me pregunte. Ni uno. Con mi suegra nomás. Pero es que ella es muy duro. Yo amo a mi suegra profundamente. Estoy bromeando. Pero yo no soy de pelear con nadie.
No soy de tener riñas con nadie. Siempre me la he llevado bien con todas las personas, con mis vecinos, gracias al Señor. Pero hace un tiempo, una vecina se levantó a hacerme la guerra a mí y a mis hijos y a mi esposa. Pregúnteme qué le hicimos. Que me pregunte. Qué lindo, pastor, aquí no hay espíritu de chisme, pero nada. En otras iglesias me gritan: ¡cuente! Pregúnteme qué me hicieron. Ya se animaron. Mis hijos y yo a la señora no le hicimos nada. La señora se levantó a hacernos la guerra y la vida imposible. Yo estaba teniendo una invitación en Europa. Mi esposa me llama desesperada, me dice: mi amor, ¿qué pasó? Llorando. Esta señora gritó a los niños. Los niños están llorando. Era una vecina, vivía en el piso de abajo. Y yo dije: esta es mucha hija del enemigo. Me dio una rabia. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que la señora esta me demandó. Pregúnteme yo qué le hice. Nada. Me demandó. Sí, pero ¿qué es esto? Señor, cuanto más estás bendiciendo mi ministerio, cuando más están las cosas avanzando, y se levanta esta señora en contra mía. Yo no entendía lo que estaba pasando. Y es que no te extrañes que cuando todo esté bien, el enemigo trate de tumbarte de donde Dios te puso. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú te desenfoques y que en lugar de seguir viendo lo que Dios te ha dado, te concentres en pequeñeces que nada tienen que ver con lo que Dios prometió para tu vida. El enemigo se puede levantar, pero nunca te olvides que más es Dios cuando se levanta delante de ti. El enemigo se puede levantar, pero nunca te olvides que más poderoso es Dios cuando te defiende a ti. Alguien tiene que decirme amén. Me demandó. Entonces yo fui donde el juez. Yo, asustado. Yo dije: ¿qué tal que salga ahí en el periódico de Cali? Pastor caleño demandado por señora loca. Y yo fui donde el juez con todas las pruebas a mi favor, demostrándole que la señora había agredido verbalmente a mis hijos, que nos estaba hostigando, que nos estaba molestando, que nos estaba haciendo la vida imposible, y que nosotros no habíamos hecho nada. Los demás habitantes del apartamento dieron declaraciones escritas y en audio de cómo éramos nosotros, y todos decían que éramos preciosos. Y yo fui con todo eso. Le resumo el cuento: el juez terminó de amigo mío. Ahora soy amigo de un juez. Digo: no se preocupe, que todo va a estar bien. Ya que no sabe, esa señora siguió moleste y moleste y moleste y moleste. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo no me quería ir de esa casa. Porque yo dije: ¿por qué me voy a ir? Si es que yo no he hecho nada malo. Que se vaya la señora. Yo no tengo por qué moverme de aquí. Y cuanto más me atacaba, yo más me aferraba y decía: no me dejo mover. Hasta que llegó un día donde yo estaba tan cansado, mi hermano, que dije: no más. Me voy a ir de esta casa y voy a buscar otro lugar. Míreme a los ojos y escúcheme. Dios usó a esa señora para llevarnos a nosotros a un nuevo lugar. Cuando yo decidí dejar de pelear, Dios nos movió a un lugar donde hasta el día de hoy hemos visto la bendición de Dios de una manera que usted no se alcanza a imaginar. Hay gente que te está peleando y tú, por prestarles atención a ellos, no te has dado cuenta que Dios lo que está haciendo es empujándote a una tierra de bendición. Yo sé que esta palabra no es para todos, pero esta palabra es para alguien aquí. Muévete y te vas a dar cuenta que Dios te va a bendecir donde quiera que tú vayas. Sabiduría no es pelear, sabiduría es moverse en la perfecta voluntad de Dios. Y yo quiero terminar esta palabra en esta noche haciéndole una pregunta. De la historia de Isaac. ¿Puedes subirle un poquito más al piano, hijo, por favor? De la historia de Isaac. De la historia de este hombre que pasó por un momento difícil, en donde antes de moverse escuchó la voz de Dios, en donde cuando se enfrentó a un problema
en lugar de resolver el problema con la verdad, mintió. En la historia de Isaac, donde este hombre decidió obedecer y ser constante, y vio la bendición de Dios. Y por último, cuando lo trataron de atacar, él dijo: no voy a pelear, me voy a mover a donde Dios me quiera poner, hasta que encontró la paz y la bendición de Dios en su vida. De esas 4 cosas, ¿habrá alguna en la que usted haya fallado alguna vez? Hay alguien aquí que dice: pastor, yo le voy a ser honesto, yo creo que de lo que hablaste ha habido una en la que yo he fallado. Otros un poco más honestos dicen: una no, pastor, 2. Otros dicen: 2 no, pastor, 3. Y otros dicen: ¿qué 3, pastor? Todas. Me he movido sin preguntarle a Dios, he mentido para resolver problemas, he dejado las cosas tiradas, me ha faltado constancia. Y usted me viera peleando, pastor, aquí ahorita cantando panderetes, y usted me viera bravo, pastor. Me he puesto a pelear cuando a veces Dios lo que ha querido es que yo me quede quieto para que sea Él el que pelee por mí. Si tal vez usted ha fallado en alguna de estas cosas, es muy probable que se haya metido en problemas por no haber sido sabio. Pero yo quiero orar por usted en esta noche, especialmente por los que vinieron por primera vez. Y los que dicen: pastor, a mí me gustaría que Dios me dé una oportunidad para volverme a levantar, para volver a empezar, pero esta vez siendo una persona sabia. La única manera de lograrlo es cuando fortalezcas una relación con el Espíritu Santo de Dios y le digas: Señor, ayúdame, porque yo en mis fuerzas no puedo, pero tú lo puedes todo. Todo aquel que necesite esta oración, yo le voy a pedir que se coloque de pie, por favor. No le voy a pedir que venga al altar, porque no tenemos espacio aquí adelante para orar por usted. Pero quiero hacer primero esta oración. Ahorita haré otras oraciones por salud, por los que están aquí. Pero quiero hacer esta oración inicialmente por todos aquellos que dicen: pastor, yo reconozco que a mí me ha faltado más sabiduría. Yo reconozco que yo me he dejado llevar, y por eso hoy mi vida no está como debería estar. ¿Alguien necesita esta oración? Levante su manito, por favor. Esto no lo hace el peor hermano o el peor invitado de la iglesia, pero sí lo hace una persona sincera que dice: yo reconozco que necesito la ayuda de Dios. Levanta tu manito y repite conmigo esta oración. Di: Padre Celestial. Vamos, dilo conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que me ha faltado sabiduría. Di conmigo: yo reconozco que me ha faltado sensatez. Yo reconozco que he escuchado muchas voces y a veces no he escuchado la tuya. Diga conmigo: yo reconozco que necesito obedecerte. Te abro mi corazón, Jesús, para que vengas y me cambies. Vamos, dile conmigo: para que saques de mí toda desobediencia, para que saques de mí toda mentira, toda deshonestidad, para que moldees mi vida y me transformes. Ore conmigo y dígale: Señor, dame constancia. Vamos, díselo: dame constancia, dame obediencia para mantenerme en lo que tú quieres que yo permanezca. Y por último, Señor, dile conmigo: no seguiré peleando, no seguiré discutiendo. Hoy me aferro a la tranquilidad, hoy me aferro a la paz, hoy me aferro a tus promesas, y voy a ir en pos de lo que tú tienes para mí, porque la venganza no es mía, la venganza es del Señor. Hoy te entrego todo lo que soy, en el nombre poderoso de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén y amén en esta preciosa y hermosa noche.
Que el Señor bendiga tu vida en este momento. Me complace mucho verte nuevamente para una palabra de parte de Dios a tu vida y a tu corazón. Quiero que te prepares, quiero que te dispongas y que el Espíritu Santo hoy hable conforme a la necesidad de tu vida. Hoy vamos a compartir una palabra muy especial. Y cuando Dios me dio este mensaje, era necesario pensar en el ciclismo. No sé si alguna vez usted ha visto una carrera de ciclismo. Yo la verdad no conocía mucho de este deporte, pero algo que me llamó la atención es que cuando están en estos giros o en estos tours, generalmente usted está viendo que hay unos ganadores. Entonces fulano ganó esta etapa, pero este otro competidor ganó otra etapa y así sucesivamente. Y ya luego de algunos días, realmente se sabe quién es el campeón. Es como si antes de llegar a la gran victoria, hubiese que ganar pequeñas etapas. Y así funciona el ciclismo. Entonces, quien gana la primera etapa y va sumando triunfos a cada una de las etapas, al final se puede convertir en el ganador de todo el tour o de todo el giro. Pues en la vida a veces es igual. Generalmente nosotros tenemos trofeos por cargar. Tu estudio, tu universidad, tu carrera, un negocio, tu ministerio. Yo no sé cómo se llama el trofeo. El premio que tú le estás pidiendo a Dios que te permita llegar a esa victoria, llegar a ese punto de finalización, pero con el agrado de haber alcanzado lo que le estabas pidiendo tanto a Dios. Pero hoy te voy a enseñar algo que encontré en la palabra, y es que antes de una gran victoria, primero tenemos que lidiar con las 4 batallas de la vida. Y es así como hemos titulado la palabra de esta semana, las 4 batallas de la vida. Te voy a mostrar por la Biblia que antes de lograr una gran victoria, tenemos que lidiar con 4 batallas. Voy a invitarle que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo número 6, versículo número 6 al 12. Leeremos la palabra del Señor juntos, como siempre, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Sigamos, por favor. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Amén y amén. Y esta porción de la palabra de Dios, inspirada en uno de los libros más especiales de la Biblia, como es el libro de los Jueces. Un libro que nos narra lo que pasó con el pueblo de Dios una vez ingresan a la tierra prometida. Todos conocemos la historia. Dios los saca de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Llegan hasta la frontera de la tierra prometida. Moisés en este lugar muere viendo la tierra desde el monte, y ahora Josué es el encargado de introducirlos a la tierra prometida. Con el liderazgo de Josué conquistan, derrotan, y la tarea de Josué es entregarles los terrenos a ellos. Una vez se establecen en sus terrenos, ahora ellos tenían que cumplir con los mandamientos de Dios, pero muchos de ellos no lo hicieron. Es más, Jueces es un libro demasiado triste, porque una de las cosas que menciona y se repite constantemente es esta frase: en aquellos días no tenían rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Jueces nos cuenta la historia de un pueblo que tenía todo, pero lo perdió por la desobediencia.
Y nos está mostrando en este capítulo cómo el pueblo de Dios clamando por ayuda, porque habían entrado en algo llamado círculo vicioso, de lo que hablo en una predicación que también está en este canal llamada Cómo romper tu círculo vicioso. Ellos habían entrado en ese ritmo. ¿Cuál, pastor? Señor, perdónanos porque estamos mal. Dios les enviaba ayuda, les resolvía el problema, y cuando todo estaba bien, volvían a pecar. Una vez pecaban, venían las consecuencias de su pecado, y cuando estaban bien mal, volvían a arrepentirse, y ese era el círculo en el que ellos lamentablemente habían caído. Este era uno de esos círculos. Es más, el profeta les dice: ustedes están así por haber pecado y haber desobedecido el pacto de Dios. Sin embargo, rápidamente la historia cambia y se ubica en un personaje el cual va a inspirar este mensaje, y ese personaje es Gedeón, un hombre que vemos en la palabra del Señor. Estaba en la casa de su padre trabajando, un hombre común y corriente. Hace unos días usted escuchó una palabra que Dios nos transforma la vida, y de hecho así es. Pero hoy le voy a mostrar la historia de un hombre común y corriente, natural, un hombre del pueblo, un hombre que no tenía muchas cosas de las cuales mofarse, pero me encanta la aparición de Dios, porque Dios viene y le dice: tú eres un guerrero valiente y Dios está contigo. Y ese fue el punto de partida para que Gedeón entendiera que a partir de ese momento su vida podía cambiar. Tal vez tú ahora no tienes muchos recursos, tal vez ahora no cuentas con muchas puertas abiertas, tal vez ahora no cuentas con muchas posibilidades, pero yo quiero que escribas esto y lo tomes en tu corazón: Dios está contigo. Cuando Él pone sus ojos sobre ti, puedes estar seguro que ese va a ser el punto de partida para que alcances lo que Dios prometió para ti. ¿Qué, pastor? Que Él, que su presencia, que su poder esté con cada uno de nosotros. Y empiezan las 4 batallas que Gedeón tuvo que librar. Si está listo para recibirlas, escríbame amén, y esté listo ahí. Los que le acostumbran tomar apuntes, o los que lo hacen ahí de repente en los comentarios, esté listo para hacerlo conmigo en esta preciosa mañana, en este maravilloso momento que usted vea esta palabra, y escriba por favor: primera batalla. Batalla en la mente. Otra vez, batalla en la mente. Es el primer punto del que hoy le voy a hablar. La primera batalla que tenemos que librar. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 15 nos cuenta la respuesta de Gedeón a la aparición de Dios. Dios viene y prácticamente le dice: Gedeón, vamos a resolver este problema y te voy a escoger a ti para hacerlo. Vamos a resolver la dificultad que mi pueblo está viviendo y te voy a escoger a ti. Pero mire la respuesta de Gedeón. Leamos la palabra desde el versículo 11 hasta el versículo 15, por favor. Versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de la siguiente manera: después el ángel vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía, dijo el Señor. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo, el de menor importancia en mi familia. Batalla en la mente. Mire, si usted está en medio de una crisis, está en medio del problema de su vida, porque Gedeón, la Biblia dice que estaba viviendo las consecuencias del asedio de los madianitas. Estaba trabajando en su propia casa, y el trigo que estaba trillando, que él estaba preparando, lo estaba escondiendo para que no se lo fueran a robar.
Gedeón no estaba bien. Gedeón era parte de un pueblo que estaba viviendo los peores momentos de crisis. Pero cuando Dios escoge a Gedeón, aparece y le dice: tú eres un guerrero valiente. Está viendo la misma presencia de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Gedeón? Gedeón empieza en su mente y en sus palabras a pensar mal del mismo Dios. Cuando una persona no logra vencer las batallas de su mente, no piensa de forma correcta en medio de los problemas. Se está pareciendo un ángel de Dios. Gedeón debió haberse postrado y debió haber dicho: gracias porque tu presencia está aquí, Señor. ¿Cómo que yo soy un guerrero valiente? Gracias por ese privilegio. No. Cuando alguien piensa mal, cuando alguien no gana las batallas en su mente, sus pensamientos no funcionarán de manera correcta. Mira la presencia de Dios y le dice: si Dios está conmigo, ¿por qué estoy tan mal? ¿No le suena familiar? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy lidiando con estos problemas? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi familia está mal? ¿Por qué mi economía está mal? ¿Por qué mis hijos están enfermos? ¿Por qué estoy cargando una enfermedad? ¿Por qué estoy viviendo estos momentos difíciles? Esa es la primera guerra que tienes que aprender a ganar en tu vida. El ángel deja que él se exprese y al final le dice: pues bien, todos los problemas que estás viendo, tú los vas a resolver porque Dios está contigo. Y la respuesta de Gedeón es otra evidencia de que su mente no estaba bien. Es otra evidencia de que sus pensamientos estaban en guerra y la estaba perdiendo. Gedeón le dice: me estás diciendo que yo voy a rescatar al pueblo. Vengo de la tribu más insignificante. Vengo de la tribu de Manasés y de toda la familia yo soy el que menos importa. Note esto. En la batalla de la mente, usted puede llegar a pensar mal de Dios e incluso a pensar mal de usted mismo. Y mientras eso no se corrija, usted no va a poder caminar en las victorias de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero le voy a rogar que me escriba amén ahí donde está. Escuche lo que le voy a decir en este precioso momento. Cuando la batalla en la mente se pierde, usted no podrá coordinar de forma correcta su manera de pensar. Pero me encanta que la presencia de Dios, viendo a Gedeón, no le importó que esa guerra estaba ahí. Él estaba decidido a levantarlo. Él estaba decidido a hacerlo. Y aquí aparece la solución, pastor. Si ese es mi caso, si cuando llega una noticia mala, yo empiezo a pensar mal de Dios, empiezo a pensar mal de mí. ¿No le ha sucedido que de repente a usted le dan un diagnóstico, le dan un dictamen y automáticamente su mente se va hacia lo peor? Automáticamente su mente se va hacia lo malo. Pastor, ¿y eso de dónde viene? Eso viene desde la crianza, ¿sabe? Un día aprendí que la fortaleza en nuestros pensamientos se construye desde la niñez. Mi hijo es un niño muy activo. Yo creo que les he contado, algunos conocerán las historias de Jerónimo. Es un niño muy activo. Y algo que noté en él cuando estaba más chiquitico era que tenía unos niveles de frustración muy altos. Entonces, si él intentaba algo y no se le daba, se frustraba y se sentía muy mal. Recuerdo, yo no sé si recuerda usted las épocas de la cuarentena, de la pandemia, del aislamiento. Estábamos nosotros en la casa y yo me conseguí un bate con una pelota para jugar con él en casa. Y cada vez que yo le tiraba la pelota, él no lograba acertar y yo veía que se sentía mal. Así que se me ocurrió algo y dije: ya sé, voy a tirarle la pelota, pero voy a cambiar el discurso. Cuando yo tiraba la pelota, él decía: no pude. Le dije: es que yo te la tiré mal, hijo, yo te la tiré mal, me equivoqué. Él me miraba como sorprendido y rápidamente cambió su forma de pensar. Entonces, cada vez que yo tiraba la pelota y él no bateaba, me regañaba a mí. Me decía: papá, ¿por qué no tiras bien la pelota? Y yo: qué pena, hijo, discúlpame, yo voy a tratar. Cuando por fin la logró batear, salió corriendo y me abrazó y me dijo: te felicito, por fin lo hiciste bien. Yo estaba construyendo un patrón mental en él. ¿Cuál era el patrón mental? Tú no eres malo, tú eres bueno. Pero algunos de nosotros fuimos levantados y criados en familias y en hogares donde no contamos con ese tipo de crianza, donde no contamos con ese reconocimiento, donde no contamos con ese sentimiento de importancia. Y algunas personas, cada vez que se enfrentan a una prueba, siempre están pensando lo peor.
que Dios no está con ustedes, que no van a poder, que usted es lo peor, que hay gente mejor, que usted está condenado. Hoy le quiero decir algo, llegó la hora de ganar la batalla en nuestra mente. ¿Cómo se logra, pastor? La Biblia lo dice. Mire el versículo 17 al 24. Luego de que Gedeón se queja y le dice al Señor, yo soy lo peorcito, mire lo que le dice el Señor. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que eres realmente el Señor, de que es realmente el Señor quien ha hablado conmigo. No te vayas hasta que yo te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba abajo del gran árbol. Así que el ángel le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que él le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Tremendo. Esto me encanta, porque cuando Gedeón está en la conversación con Dios, con la presencia de Dios manifestada en este ángel, le dice, tú me estás diciendo que vas a estar conmigo, que yo voy a ver la victoria, pero necesito una señal. Y se fue a hacer un sacrificio. Recuerde que estos sacrificios eran actos de adoración. El preparar algo y llevarlo era un acto de adoración. Escúcheme bien, y ese acto de adoración provocó una respuesta de Dios sobre la vida de Gedeón. Quiero que me escuches, la batalla de la mente se gana con adoración. Cuando aprendes a adorar en medio de tus momentos difíciles, ahí se corrigen tus pensamientos. Cuando te dicen estás enfermo y esa enfermedad no tiene cura, en lugar de quejarte, en lugar de arrancar con esa pensadera, levanta tus manos y empieza a adorar al Señor y dile, Dios, tú eres más grande que este cáncer, tú eres más grande que esta enfermedad, tú eres más grande que este desierto. Aún en medio de mis pruebas yo te voy a adorar, aún en medio de mis necesidades yo te voy a adorar, aún en medio de mi escasez yo te voy a adorar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que mis problemas. Cuando adoras en medio del desierto, tu forma de pensar va a cambiar. Yo he pasado por momentos difíciles, yo he pasado por dificultades, yo he pasado por momentos que me han hecho llorar, que me han hecho angustiar, que he dicho yo no sé qué hacer, pero cuando empiezo a adorar, mi mente recuerda, mi alma recuerda que yo no estoy solo, mi alma recuerda que aunque pase lo que pase, Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprende a adorar y tu forma de pensar se va a corregir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escriba amén si lo cree en este momento. Es tan importante ganar la batalla de nuestra mente, y eso solo se logrará cuando usted entienda que la adoración le recuerda que Dios es más poderoso, que no importa, Él regula nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir también. Pero vamos con la segunda batalla. ¿Está listo? Ahí va. La batalla en la familia. Es la segunda batalla que le quiero mostrar de las 4 que veo en Gedeón. Y ahora quiero que vayamos a la palabra de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 25 al 32. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Asera, que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima. Colocando cada piedra con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortaste. Entonces Gedeón, dice la palabra, tomó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado.
pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar habían construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos de un toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una gran búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Y a partir de ese momento, Gedeón lo llamaron Jerobbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Me encanta esta cita, pero me fascina, y le voy a explicar por qué. El pueblo estaba en una corrupción tan grande que yo no le estoy hablando de un pueblo pagano. Yo no le estoy hablando de un pueblo cananeo. Le estoy hablando de los israelitas en su ciudad, en el lugar donde vivían. Tenían un altar dedicado a Baal y un poste dedicado a la diosa Acera. No le estoy hablando de una nación pagana. Le estoy hablando del mismo pueblo de Dios al que Dios mandó solo adorarlo a él. Y Dios le habla a Gedeón y le dice: bueno, ahora que ya tengo tu confianza, ahora que estás pensando de manera correcta, necesito que vayas y arregles la situación de tu familia. ¿Y a qué lo mandó el Señor? A una batalla por su familia. Me encanta esto, porque mire, Gedeón no fue a pelear contra su papá. Gedeón no fue a pelear contra sus hermanos. Gedeón no fue a levantar una guerra contra su familia. Hay gente que cree que la batalla espiritual en la familia es empezar a pelear contra ellos, es empezar a obligarlos, a forzarlos, a meterles a la fuerza lo que usted tal vez siente en su corazón. Y sabe que me encanta de esta cita, que solo con restaurar el altar Dios cambió la forma de pensar del padre de Gedeón. Esto es impresionante. Él sabía que era algo difícil. Por eso la Biblia dice que no lo hizo a plena luz del día. Esperó a que todo el mundo estuviera dormido para ir a llevar otra vez la presencia del Señor. Tal vez esa batalla la tendrás que hacer exactamente igual. Cada noche levantarte e ir a orar por la habitación de tus hijos, e ir a orar por la habitación de tu familia y decir: en el nombre de Jesús, yo declaro que se derriba todo altar que se levantó en esta casa. Hay altares que se han levantado en las casas, altares de pecado, altares de inmoralidad, altares de mentira, altares de pecado que están construidos en el mismo lugar donde tiene que habitar la presencia del Señor. Hoy te voy a decir algo: esa batalla se gana de rodillas, esa batalla se gana en oración. Gedeón fue, destruye el altar y construye un altar para Dios, y él dijo: bueno, ahora que pase lo que tenga que pasar. Y al siguiente día, mire qué tremendo, ellos ven el altar para Dios y se molestan porque no está el altar de su pecado. Pero el propio papá de Gedeón, Joás, sale en defensa de su hijo. Y cuando ellos le piden que lo entregue para matarlo, ellos dicen: no, el que toque a mi hijo se va a morir también. Y si están defendiendo a Baal, pues que se defienda y haga algo contra aquel que se lo hizo. Naturalmente, Baal no pudo hacer nada, porque es un Dios falso, porque es un Dios de mentira, porque es un Dios creado por manos de hombres y no es el verdadero Dios que es el nuestro. Y aquí te voy a decir algo: es maravilloso, porque cuando levantas un altar en tu familia, Dios va a empezar a cambiar la forma de pensar de tu familia también. Dios corrigió a Gedeón, y cuando Gedeón levantó el altar en su casa, su familia empezó a cambiar. Tal vez la solución que hoy Dios te está diciendo es: vuelve a levantar un altar en tu casa, vuelve a construir un lugar de adoración, vuelve a levantar un lugar para gloria y honra de su nombre. Recuerdo que hace años pasó algo
en nuestra familia. Nosotros tenemos algunos familiares que no son cristianos. Y en ese tiempo, en una de las casas de nuestros familiares, habían hecho una reunión y era una fiesta. Pero era una fiesta. Nada que ver con algo de Dios. Música secular, licor, trago, bueno, todo esto. Cuando yo llegué con mi esposa, yo le debo confesar, a mí me incomodó ese ambiente. Sin embargo, era la familia. Y yo dije, bueno, ya estamos aquí. Recuerdo que iba con mi guitarra, entré, saludé a algunas personas, me senté a conversar con la cumpleañera que justo ese día estaba celebrando su cumpleaños. Empezamos a hablar, a reírnos, música sonaba, la gente comía, estaban todos ahí y hablamos. Y en medio de la conversación empezamos a hablar de Dios. Yo le empecé a hablar de cosas del Señor y noté cómo ella empezó su corazón a compungirse mientras hablábamos de la palabra. Llegó un momento en donde ella misma pidió que le bajaran a la música. Dijo, bajémosle a esa música. Y el ambiente de la fiesta empezó a cambiar. Yo no tuve que decir nada. Yo solo estaba hablando de Dios. De repente empezó a cambiar el ambiente. Y ella me dijo, ay, ¿tú puedes cantar una canción de adoración? Y yo le dije, claro. Mire, ¿qué haría un religioso? ¡Ja! ¿Cómo se le ocurre que aquí donde han escuchado música de pecado, de lo que sea reggaetón y todas esas cosas, voy a adorar a Dios? Ni se le ocurra mezclar lo santo con lo inmundo. Pues escúcheme, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Saqué la guitarra y empezamos a adorar a Dios. Escuche lo que pasó. El ambiente de aquella reunión cambió por completo. Y ahora yo empecé a darle palabra a todos los que estaban en ese lugar. La gente que estaba tomando dejó de tomar. El que estaba bailando dejó de bailar. Ahora la música no era esa música. Ahora la música era música para adorar y glorificar el nombre de Dios. De eso te estoy hablando. Hay batallas que no se ganan gritando, se ganan mostrando el amor de Dios y llevando la presencia de Dios a todo lugar. Yo quiero que alguien levante su mano y diga conmigo, yo bendigo mi familia y declaro por el poder de la palabra que así como Gedeón levantó un altar en su casa, yo también levantaré un altar en mi familia. Dígame amén si lo cree en este tiempo, por favor. Es la hora de ganar la batalla en la familia, levantando un altar de adoración para el Señor. Pero le voy a mostrar la tercera batalla que hay que ganar, y la hemos titulado Batalla contra la duda. Batalla contra la duda. Como usted puede ver, a Gedeón se le estaban dando las cosas. Dios, antes de cambiar todo lo que estaba afuera, lo cambia a él. Lo llena de fe. Le demuestra que está con él. Gedeón ahora va a su familia y recibe el respaldo de Dios delante de su familia. Levanta el altar y el altar devuelve la honra a Dios y aún a Gedeón delante del pueblo. Pero quiero mostrarle lo que sucede cuando viene la duda. Jueces capítulo 6, versículo 34 al 40, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 34 al 40. Dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Quiero que note esto, por favor, y lo vuelva a leer, pero quiero que piense en esto. El Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Esto es muy importante. Porque le estoy hablando de un muchacho, le estoy hablando de un hombre que se llena de la presencia del Espíritu Santo. Todo se le está dando, todo va bien para Gedeón. Y mire, no contento con eso, Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Ahora no solamente tenía el respaldo de su familia, también tenía el respaldo del pueblo. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. ¡Qué cosa tan tremenda! Escríbame amén si lo cree. Todo se le está dando. Gedeón, el Espíritu de Dios vino sobre ti. Gedeón, sonaste el carnero y el pueblo está contigo. Gedeón, mandaste a llamar a tus vecinos, a los otros clanes, a las otras tribus, y te respondieron. Todo se te está dando. Pero escuche esto. Hay momentos en donde luego de una gran victoria en una batalla,
la duda puede aparecer. Se lo voy a volver a repetir. A pesar de que pases por momentos de respuesta, a pesar de que pases por momentos donde ves que todo se está dando y la respuesta de Dios está llegando, a veces en esos momentos la duda puede llegar a tu vida también. A veces en esos momentos, cuando ves que todas las puertas se están abriendo, podrías pensar y decir: ¿será que sí va a estar Dios conmigo? ¿Será que su respuesta sí va a llegar? ¿Será que su respuesta se va a mantener? ¿Será que esto que Dios me entregó realmente va a permanecer? Es ahí donde tienes que ganarle la batalla a la duda. Gedeón la atravesó. En medio de su mejor momento, vivió una crisis de fe. Y entonces volvamos a la cita bíblica, por favor. Jueces capítulo 6, versículo número 36. Mire lo que dice la palabra. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Mire, a este le gustaban las señales. La seguridad de Gedeón se soportó en las señales. Él le colocaba señales a Dios. La primera vez le puso una señal, ahora viene y le pone otra. Y mire la señal. Yo me traje un pañito para ilustrarla. Voy a parafrasearla por razones de tiempo, pero usted puede leer en los siguientes versículos lo que le voy a explicar aquí. Gedeón toma un pañito de lana, lo pone y le dice: Señor, si tú estás conmigo, si de verdad me vas a dar la victoria. Escuche esto, todo se le estaba dando, pero a pesar de eso quiere poner una señal. Así son muchos. Es que la duda es tremenda. La duda puede hacer que la puerta esté abierta de par en par, que Dios te esté diciendo: eso es para ti, pero la duda te hace creer que no va a suceder. Por eso esa batalla hay que ganarla en el nombre de Jesús. Llenarte de fe y estar convencido que lo que Dios dijo, Él lo hace. Y entonces Gedeón le pone una señal y le dice: yo tengo este paño de lana, lo voy a poner afuera en la casa, en el patio. Y mira, Señor, todos los días cae el rocío de la mañana. Si mañana todo el prado está seco, pero ese paño está mojado, entonces yo sabré que tú estás conmigo. Se va a dormir y al siguiente día, cuando se levanta, ¿a que no sabe? Pues sí, señores, todo estaba seco y el paño estaba lleno de agua, completamente mojado. Se va Gedeón y, no contento con eso, vuelve a orar. Mire cómo es la duda. Usted le dice: Señor, si esto es tuyo, te pongo esta señal. Dios le da la señal y sigue dudando. Hay mucha gente que está dilatando la mano poderosa de Dios, porque en cosas que Dios ya le confirmó, siguen dudando. Hoy vengo de parte de Dios a decirte en el nombre de Jesús: no dudes de su palabra, no dudes de sus promesas, no dudes de lo que Él ha dicho, porque cuando Dios dice es porque Él lo va a hacer. Saca toda duda de tu mente en el nombre de Jesús, saca toda duda de tu corazón, saca toda duda que te tiene angustiado y vuelve a recordar que más grande que tus miedos es el Dios poderoso que prometió estar a tu lado. Alguien tiene que escribir mi amén si lo cree. Y se va y pone otra señal y le dice: Señor, él sabía que estaba cansón. Gedeón sabía que estaba cansón, porque le dice: Señor, de forma respetuosa. Mire, usted lo puede leer en el versículo 39. Lo podemos poner alejito el 39. Quiero que lo lea y note la actitud de Gedeón. Mire, él sabía que estaba pasado. Versículo 39. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana otra vez para una prueba más. Pero esta vez hagámoslo al revés. Yo pongo la lana y entonces yo te voy a pedir que todo esté mojado, pero que la lana esté seca. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia lo dice. Siguiente versículo, el 40, por favor. Versículo 40. Mira, ahí está la respuesta. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió, y a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Sabe? Dios es tan lindo y Dios es tan especial que en medio de la duda, el problema más grande de nosotros
es que no escuchamos a Dios. En medio de la duda, en lugar de darle importancia a sus promesas, seguimos colocando nuestra atención en nuestros miedos. En lugar de darle lugar a su palabra, seguimos colocando nuestra atención en nuestros temores. Y hoy te voy a decir algo: la única forma de vencer la duda es escuchando la voz de Dios, es escuchando sus promesas y recordando que si Dios te llevó hasta ese punto, que si Dios empezó la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Pero tienes que llevar tu fe a un nivel superior. ¿Cómo se logra eso, pastor? Esta cita no la voy a leer, pero quiero que la apunte. Juan capítulo 20, versículo 29 dice: bienaventurados son los que sin ver creyeron. Usted quiere llegar a un nivel de bendición, de fe alto. Aprenda a creer, aunque no vea la respuesta todavía. Aprenda a confiar, aunque no vea el resultado todavía, y diga: Señor, ¿quién es más grande que tú en mi vida? ¿Acaso esta enfermedad es más grande que tu poder? ¿Acaso este problema es más grande que tu poder? Yo creeré en ti, aunque no lo vea, aunque no vea cambios, voy a confiar en ti. Gedeón tuvo que usar señales, pero a pesar de todo, Dios estuvo ahí. Y a veces necesitamos de la fe de otros para creer. Recuerdo que hace un tiempo estábamos nosotros, ya hace varios años, preparando unas vacaciones con mi familia. Y yo estaba ahorrando para esas vacaciones con mis dos hijitos. Sobre todo Jerónimo, que era el que estaba grande. Y entonces, la verdad es que el dinero no me alcanzó para el viaje que yo quería hacer. Yo quería irme a la costa y no me alcanzaba. Entonces les dije: bueno, nos vamos a ir de vacaciones para Medellín. Vamos a ir a la tierra de los abuelitos y vamos a pasar tiempo allá. Y Jerónimo, recuerdo que el chiquitico me dijo: no, papi, yo quiero ir a la playa. Y le dije: no, mi amor, es que no, papito Dios me dio para ir a Medellín. Y me dijo: no, yo quiero ir a la playa y voy a ir a la playa porque Dios nos va a dar con qué ir a la playa. Y yo, como un padre que no quería desinflarle la fe a su hijo, le dije: amén, mi amor. Recuerdo que ese día me fui a predicar a un lugar que me habían invitado. Era una casa de unos empresarios. Fui a predicar allá, a llevar la palabra. Y cuando se acabó la predicación, la esposa de aquel empresario me dijo: pastor, es que Dios puso en nuestro corazón bendecir su vida y hemos preparado esta ofrenda para usted. Yo me sorprendí, les dije que estaba muy agradecido, que no era necesario, yo no había ido por eso. Sin embargo, ellos insistieron y recibí aquella ofrenda. Querido hermano, lo que estas personas me dieron me alcanzó para comprar los tiquetes de mi familia y llevarlos al mar. De eso te estoy hablando. Cuando tú aprendes a creer y a no dudar, los cielos se van a abrir a tu favor en el nombre de Jesús. Yo no tenía fe, pero Dios premió la fe de mi hijo pequeñito que dijo: yo sé que Dios lo puede hacer. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: gánale la batalla a la duda, porque tal vez al otro lado de tu duda se encuentra el milagro que le estás pidiendo al Señor. Y con esto voy a terminar. Batalla contra la desobediencia, la cuarta batalla que hay que ganar. Hacemos un recuento hasta aquí, por favor. ¿Cuál es la primera batalla que hay que ganar? La batalla de la mente. La segunda batalla es la batalla en la familia. La tercera, que le acabo de enseñar, es la batalla contra la duda. Pero aquí viene la última: la batalla contra la desobediencia. La Biblia dice que Gedeón, con todas las respuestas de Dios y con todas las confirmaciones de Dios, marchó al campo de batalla. Se fue. Estaba seguro porque Dios estaba con él. Estaba seguro porque Dios le había dicho: claro que te voy a respaldar, hijo, claro que te voy a dar la victoria, vamos a acabar con los madianitas. Gedeón ya tenía muchas razones para confiar. Dios le había dicho que estaba con él, su papá lo había respaldado, el pueblo estaba con él, el pañito se había mojado, se había secado según su petición. Habían varias señales anticipadas. Yo no sé si a alguien aquí le ha pasado que le dice: Señor, si esto es tuyo, que se dé, si esto es tuyo, que se dé, y Dios empieza a hacer que las cosas se den. Pero aquí llega el reto más grande de Gedeón y se llama la obediencia. Viene Dios y le dice: oiga, amigo, es que usted tiene como mucha gente. ¿Cómo? Pare ahí.
Los madianitas tenían un ejército de 135,000 soldados. Otra vez, 135,000 soldados. Y Gedeón, con todo el esfuerzo que había hecho, había completado 32,000. O sea, tenía la confirmación de Dios. Pero humanamente, mire, ese ejército lo cuadriplicaba prácticamente. Era 4 veces más que lo que él tenía prácticamente. Sin embargo, Gedeón estaba tranquilo, dijo, bueno, tengo la promesa de Dios. Y ahí viene el reto, porque antes de una gran victoria, tu obediencia será probada. Yo no sé esto para quién es, pero yo quiero que recibas esta palabra. Porque cuando estaba escribiendo esta palabra, Dios tocó mi corazón y me dijo, hijo, hay momentos donde sientes que tienes que obedecer cosas difíciles. Hay momentos donde sientes que tienes que desligarte de cosas y decir, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Me parece injusto. Siento que no lo quiero hacer. Siento que no es el momento. Pero aprende a obedecer en medio de tus pruebas, porque la obediencia es la llave que abre las puertas del cielo sobre tu vida. La obediencia es la llave que trae la bendición sobre ti. Aprende a obedecer aunque no entiendas. Aprende a obedecer a Dios aunque todo esté en tu contra. Y te vas a dar cuenta que la obediencia no te debilita. La obediencia fortalece tu carácter. Sí, la obediencia te resta fuerza, te resta fuerza física, pero te aumenta la fuerza espiritual. Dios le dijo a Gedeón, prácticamente después de 2 procesos, te vas con 300 soldados. Tienes mucha gente. Venga Dios, ¿cómo así? O sea, son 135,000. Tengo 32,000. Usted primero me despachó a unos, ahora me despachó a otros. Me está dejando con 300, que porque con estos es suficiente. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Cuando usted aprende a obedecer a Dios, aunque lo que usted tenga sea poquito, ese poquito será suficiente para ver los cielos abiertos de Dios sobre su vida. Porque Dios bendice el corazón. Dios bendice a la gente que es obediente. Dios respalda a aquellos que aprenden a confiar, a creer en su perfecta voluntad, aunque no la entiendan. Tal vez usted dice, es que yo con esto no puedo. Y Dios dice, exacto, usted con eso no puede, pero conmigo lo puede todo. Si alguien lo cree, escriba mi amén, por favor. Y Gedeón se fue a marchar, 300 hombres para enfrentarse a ellos. Y aunque él podía desobedecer, y aunque él podía decir, Señor, me cambiaste los términos, quitaste todo, yo medio estaba bien. Me dijiste que me ibas a respaldar y te llevaste a mis soldados. Me dijiste que despachara a los que tenían miedo y se me fue más de la mitad del ejército. Después dijiste que el que se agacha a tomar agua, que el que la tome así o el que la tome directamente, y me quedé con 300. ¿Para qué me prometiste una respuesta? ¿Por qué consumiste el sacrificio? ¿Por qué hiciste que mi papá me defendiera? ¿Por qué cuando soné el cuerno llegaron tantos a respaldarme y ahora todos se fueron? Porque al final, usted para cambiar su vida necesita a Cristo, necesita a Dios. Y para tener la victoria también lo necesita Él. Hay gente que ha crecido. Hay gente que ha logrado mucho. Hay gente que ha avanzado. Hay gente que hoy está en un nivel mayor. Claro que sí. No se extrañe y no se angustie si en obediencia Dios te empieza a quitar cosas que Él mismo te dio. No te extrañes si en este momento de prueba Dios empieza a quitar y alejar cosas que Él mismo te entregó. Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano, pero eso es otra prédica. Él es soberano. La Biblia dice que Él da y que Él quita y que su nombre es siempre alabado. Gedeón sabía que la victoria no dependía de los soldados, aunque Dios se los había dado. La victoria dependía de Él. Y mire lo que sucedió. Y con esta cita voy a orar por usted. Con esta cita voy a orar por aquellos que hoy dicen, Pastor Juan, yo siento que mi vida está en una o en todas estas batallas hoy. Jueces capítulo 7,
versículo 21 y 22. Mire lo que pasa cuando usted le gana a la desobediencia y decide actuar con obediencia, aunque sea difícil. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas, míreme aquí por favor, cuando ¿quiénes? Los 300 israelitas, te estoy hablando de un ejército de más de 100,000 contra un ejército de 300 liderados por un obediente. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bexita, cerca de Serrera, y hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. Esto es impresionante. 300 hombres que caminaron en obediencia derrotaron a más de 100,000 soldados, pero no lo hicieron solos. La Biblia dice que el Señor hizo que entre ellos se derrotaran a sí mismos. ¿Me estás escuchando? Cuando ganas la batalla contra la desobediencia con obediencia, tus pequeños recursos te van a demostrar que es lo único que necesitas para ver la mano poderosa de Dios. Hay gente a la que Dios la debilitó, claro que sí, que los dejó con muy poquito, claro que sí. Señor, ¿y con esto qué voy a hacer? Creer. ¿Qué más va a hacer? Confiar. ¿Qué más puede hacer? A ver, suelte esos 300 a pelear, ¿los van a desbaratar? Pero por cuanto has obedecido, Gedeón, hay un solo soldado que puede acabar con más de esos 100,000 que están ahí, y es el ángel de Jehová. Yo quiero que alguien escuche esto y lo reciba. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese día el mismo Gedeón, que con sus ojitos vio cómo se debilitó su fuerza, con esos mismos ojos vio la victoria de Dios, porque Él estaba con él. ¿Qué trofeo quieres cargar? ¿Qué victoria le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo se llama esa medalla que te quieres colgar diciendo: Señor, gracias porque logré que mis hijos llegaran a tus pies, porque logré salir victorioso de esta enfermedad, porque logré salir victorioso de esta crisis, porque logré ver mi ministerio florecer, porque logré ver, Señor, a este negocio o a este emprendimiento salir adelante, porque logré terminar mi carrera, porque logré este sueño que tenía. ¿Cuál es? Porque hoy te quiero decir, antes de cargar esa victoria, tienes que ganar la batalla de tu mente. Tienes que ganar la batalla en tu familia, levantando un altar para adorar a Dios. Tienes que ganarle a la duda, aprendiendo a creer aunque no entiendas. Y tienes que obedecer, aunque todos tus recursos se debiliten. Que no se debilite tu confianza en aquel Dios que prometió estar contigo. Alguien necesita esta oración. Si quiere arrodillarse, hágalo. Si está sentadito, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos, hágalo al Rey y dígale: tú conoces cuánto necesitaba esta palabra, Espíritu Santo. Solo tú sabes lo que mi alma necesitaba. Y hoy he aprendido que hay 4 batallas que se deben ganar primero. Preparo mi corazón y mi vida para obedecerte, para caminar en pos de tu palabra, en pos de tus designios. Bendigo cada persona. Declaro que se levanta en ellos el altar de la adoración. Declaro que se levanta en ellos el altar en su familia. Declaro que se fortalece en ellos una fe, aunque no entiendan, creer sin entender. Pero también declaro, Señor, que estaremos listos para dar pasos de obediencia, aunque estemos debilitados, aunque no entendamos lo que nos pidas, aunque parezca injusto, daremos pasos de obediencia,
porque es la obediencia la que activa la mano sobrenatural de Dios. Hoy bendigo a cada persona y te doy gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, escribe amén, escribe gloria a Dios y compártesela a alguien más. Extendamos juntos el reino de Dios en la tierra. Dios te bendiga.